tardes. Esta noche es la gran noche, la noche de San Juan. Y lo vamos a celebrar con flamenco, contándoles una iniciativa de las academias granadinas de flamenco, bailando, como decimos. Vamos a hablar también en el salón sobre la prevención de riesgos forestales. Y nos lo vamos a pasar genial en la cocina, ¿que sí? Ay, con toda una artista gastronómica y en la vida real. Ella es Mariquilla, ya con el nombre lo decimos todo. Más cosas, más cosas. Las células madre cancerígenas pueden combatirse con un fármaco, el Bocinib, que ya ha dado resultado en ratones. Científicos de la UGR necesitan financiación para seguir probando este compuesto que frenaría los tumores, las recaídas y la metástasis. Hoy comienza a funcionar en La Magdalena una colmena de productores y consumidores. La iniciativa funciona ya en otros 30 barrios de España y pone en contacto directo a los vecinos con los agricultores de su zona. Hoy que la noticia económica es el acuerdo prácticamente cerrado entre Grecia y los socios europeos que permite la permanencia del país heleno en la zona euro, aquí en la mesa de actualidad vamos a hablar, pero en clave interna, de economía y de empleo. Las previsiones, tanto de Funcas como del BBVA, son que la economía andaluza crecerá este año un 2,8% y el próximo un 2,6%, por debajo del crecimiento previsto para el conjunto de España, que se estima en un 3,3% en 2015 y un 3% en 2016. Sin embargo, el empleo se está recuperando a un ritmo mucho más lento y en Andalucía la tasa de paro es del 33,2% este año, 10 puntos por encima de la media nacional. Y si miramos a la situación de Granada, vemos que el número de empresas que han entrado en concurso de acreedores este primer trimestre, una veintena, es el mismo que entre enero y marzo de 2014. Mucho que analizar, por lo tanto, y tenemos voces autorizadas hoy en la mesa. Luis Ariballo, secretario general de la Confederación Granadina de Empresarios, bienvenido. Muchas gracias. Luis Chacón, financiero, bienvenido. Emilio Palomar, economista también además de la CGE. Bueno, empezamos por las empresas granadinas en dificultades. El perfil, según el Instituto Nacional de Estadística, de la empresa que ha entrado aquí en concurso es una pyme o micropyme del sector servicios, con 5 o menos empleados, con un volumen de negocio inferior a los 250.000 euros y que lleva entre 5 y 8 años desarrollando actividad económica. Es prácticamente, Luis, el retrato de la empresa granadina. Sin lugar a dudas. Eso venimos, siempre que tengo ocasión de acudir, y desde la Confederación Granadina de Empresarios lo venimos diciendo, ¿no? Esto representa la parte positiva de la parte de empresas granadinas, pues ya que muchas de ellas son unipersonales, ¿no? Muchas empresas son todavía más pequeñas, ¿no? Pero, por así decirlo, establece esa media del tipo de empresa granadina y andaluza principalmente. Pero que sea el perfil de las empresas en concurso de acreedores significa que el modelo, que la empresa granadina por antonomasia está en crisis en sí misma. Bueno, no, yo tampoco. Me refiero, el sector servicios, por ejemplo, porque luego tenemos otros indicadores que hablan de que en el sector primario y en industria prácticamente no hay empresas en concurso de acreedores en Granada. Son todas del sector servicio y con este modelo de pequeñas o microempresas de este sector, con este volumen de facturación anual, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que es una cuestión de estadística, ¿no? Ya que principalmente es una economía de servicios la que tenemos en Granada, donde la industria tiene un peso, por desgracia, muy muy pequeño, la agricultura sí, pero tenemos muchísimo sector servicios, ¿no? Pero que esto refleja la situación de la pequeña y mediana empresa, es decir, bueno, pues los datos macroeconómicos son muy positivos, los datos a nivel nacional son positivos, pero en Granada esa recuperación, tal y como venimos diciendo desde la Confederación Granadina de Empresarios, está tardando, ¿no? Y incluso a nivel nacional, en el año 2014, 2 de cada 3 empresas españolas estaban en pérdidas. Y no es que estaba en pérdidas en el año 2014, es que viene de muchos años en pérdidas, ¿no? Entonces esas dificultades provoca que todavía los datos de concursos son los que son. Es decir, bueno, pues los concursos llevan sus tiempos, aquí hay especialistas en la materia, es decir, llevan su tiempo desde que se inicia el trámite del concurso hasta que se lleva a cabo, ¿no? Con lo cual refleja las tremendas dificultades por las que están pasando la pequeña y mediana empresa granadina, andaluza y española, ¿no? Yo insisto en el tema del sector servicios. ¿Está agotado a tenor de estos datos? No, el problema del sector servicios no es tanto que esté agotado o no, sino que no seamos capaces de asumir una nueva estructura del sector servicios. Sí, yo muchas veces pongo el mismo ejemplo. España es un país que en los años 60 inicia el modelo de sol y playa en el turismo y que es un gran éxito, ¿sí? Porque trae mucha divisa, mucho turista e incluso mucha influencia social.
pero 50 años después no puedes seguir viendo el turismo como solo sol y playa. Entonces hay quien haga un paso al frente, quien desarrolla un turismo cultural, quien desarrolla otro tipo de turismo y quien sigue pensando que, bueno, con tener un hotel en la primera línea de playa va a llenarlo de gente. Granada, por ejemplo, es una ciudad en la que el turismo cultural debería estar mucho más potenciado, en el que deberíamos hacer esa potenciación con ciudades cercanas como Córdoba, Úbeda, Baeza o Sevilla, que son patrimonio de la humanidad, porque yo sigo insistiendo que hay muchos españoles que han hecho un tour por Italia viendo Florencia, Pisa, Siena, Venecia, pero no han visitado, si son granadinos, Ávila, Segovia, Valladolid, León o Zamora. Entonces, tenemos que ver cuál es la demanda del mercado y también a qué nivel estamos. ¿no? Somos una economía más desarrollada. Luego están las fórmulas de solución a las empresas con problemas y ahí vamos al tema del concurso de acreedores. Según los datos publicados, de las 471 empresas granadinas concursadas desde 2007, el 95% han acabado en liquidación. En otros países es el 50%. La cantidad de empresas que se salvan, ¿no?, tras entrar en concurso. ¿Eso quiere decir que en España falta cultura del concurso de acreedores? En España falta mucha cultura empresarial y mucha cultura sobre los concursos de acreedores. Pero antes de entrar sobre eso, me gustaría comentar dos cositas sobre lo que hemos hablado antes. Primero son los datos que ha dado del informe de BBVA, que yo lo cogería con pinzas, porque estos mismos fueron los que en 2008 dijeron que España iba a crecer al 3,1 y crecimos al 1,1, y luego los que en 2009 dijeron que íbamos a decrecer al 0,5 y luego decrecimos al 3,6. O sea que los informes del BBVA... Son previsiones que analizamos, pero que luego ya veremos si se cumplen o no. En todo caso, ahí sí que acertaban por lo menos, ¿no?, en que íbamos a crecer y que íbamos a decrecer. Es que el que en 2009 dijera que íbamos a crecer también es que estaba en otro planeta, ¿no? Porque antes, a lo que hablamos de que las empresas que estaban entrando en concurso ahora tenían ese perfil, yo añadiría dos cosas más. Uno, que llevaban 8 años resistiendo a la crisis. Que esto es un dato muy importante. El empresario que hoy entra en concurso es un empresario que es un héroe, porque no cayó ni en el primero ni en el segundo, ha caído en el 8º año de crisis, en la crisis más salvaje que se conoce en la época moderna. Y luego son empresas que por el perfil que tienen se crearon en la época del boom. Entonces son empresas que a lo mejor financieramente no están muy bien construidas, aunque siguen siendo héroes, porque han resistido 8 años, ¿no? Las grandes empresas industriales que teníamos en España ya cayeron en el segundo, en el tercer, en el cuarto año de la crisis. Ahora, pues, dijéramos que son los últimos de Filipinas. Realmente, caer hoy en crisis cuando tenemos la recuperación tan cerca, hay que intentar salvar los muebles como sea, ¿no? Para eso hay un giro en la legislación concursal a partir del año 2009-2010, donde de intentar proteger el crédito, o sea, al acreedor, al que le debían dinero en el concurso, se pasa a intentar proteger la unidad productiva, la empresa y sobre todo los puestos de trabajo. Lo que pasa es que la legislación llega tarde y mal, porque si esa legislación, la que tenemos vigente hoy en 2014, lo hubiéramos tenido en 2003, que la ley concursal la firma Rajoy en funciones en el año 2003, la estadística sería totalmente diferente. Se hubieran salvado la media que hay en Europa, el 50%, porque nuestra legislación no es tan diferente, la actual no es tan diferente a la de ellos. La que es muy diferente a la que teníamos en 2003. Entonces, en Estados Unidos y en los países anglosajones la mentalidad es totalmente diferente. Primero se llega ante al concurso y se llega para intentar salvar a la empresa de una situación de insolvencia. Nosotros en la Fundación de Derecho Concursal hicimos una estadística en el año 2010, 2011, y el 95% de las empresas españolas, el 95% de las empresas del IBEX 35 estaban en situación de concurso, según los parámetros de la ley concursal. Pues qué panorama. Yo quería enseñar un gráfico que nos has traído tú precisamente, Emilio, ¿no? Tú decías que los empresarios granadinos que han entrado en concursos son héroes y además es que tampoco lo están haciendo ni mucho mejor ni mucho peor que el resto de empresarios españoles. Aquí vemos, por ejemplo, esta es la evolución y el volumen de empresas españolas, andaluzas y granadinas en concurso de acreedores, con lo cual la situación es muy pareja. Sí, la situación se calca. O sea, en Granada no somos ni más listos ni más tontos que la media española ni la media andaluza. Y en el 2013 fueron 99 empresas en concurso, cuando por ejemplo en el año 2006 fueron 3, ¿no? Recordamos a todos que empieza la crisis en el famoso julio 2007, es el momento de la bomba, y 2008 pasamos a 28 empresas, 64, 81 y así progresivamente, ¿no? Entonces, el concurso de acreedores tiene un problema y es que está estigmatizado.
O sea, claro, se tiene miedo, ¿no? Claro. Entrar en concurso de acreedores es como el fin de los días y realmente es una herramienta, como decías antes, para intentar salvar a la empresa. En otros países se acude antes porque no se tiene ese miedo y en el 50% de los casos, como decía yo, se consigue solucionar el tema. Claro. Date cuenta de, yo tengo empresarios que decían, es que como voy a entrar en concurso, ¿qué van a decir en mi pueblo? Porque tenemos que imaginar que el empresario pues, es una persona más o menos reconocida en el pueblo y bueno, y si entras en concurso ya te va a señalar todo el mundo, casi te tienes que mudar de tu barrio, ¿no? Esto es una situación real, ¿no? Entonces la gente aguanta porque el concurso es igual a liquidar una empresa. Y para un empresario, una empresa es un hijo. ¿Qué persona quiere liquidar a su hijo? Nadie. Entonces este concepto, que es erróneo, porque una empresa no es un hijo, una empresa es un medio de ganar dinero y crear productividad. En todo caso, la tendencia está cambiando, Luis, porque la tendencia a entrar en concurso de acreedores, se supone que cuantos más concursos, peor va la cosa, y cuantos menos, mejor. Lo vamos a resumir así para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Porque efectivamente, en este primer trimestre del año, es el mismo número de concursos que el año pasado, pero, según los expertos, de empresas de menos volumen, con menos trabajadores, menos peso, y además hay que resaltar que en 2014 efectivamente empezó a bajar el número de concursos de acreedores. ¿La tendencia se está invirtiendo? Yo creo que sí, que la tendencia en general, ¿no? Yo creo que se ve, ya se empieza a palpar en la calle, se empieza a ver las facturaciones de las empresas, se empieza a notar. Y también es hecho importante el que esas empresas sean pequeñitas, es decir, cuando, como decía Emilio, son grandes empresas, esos concursos de grandes empresas luego traen cascadas hacia abajo, es decir, cuando una gran empresa caen muchos pequeños detrás, ¿no? Entonces, bueno, lo que coincido totalmente con Emilio, es gente que ha aguantado hasta aquí, pero ya no ha llegado más, lo cual es una pena porque la verdad que aparte de la recuperación, muchas de ellas caen por asfixia financiera cuando pues estamos viendo que ya esa apertura del grifo financiero también se produce, es decir, están casi muriendo en la orilla, ¿no? Lo cual la verdad que es una verdadera pena, ¿no? Yo sí quiero matizar, sé que Emilio se va a enfadar conmigo, pero es que a mí los conceptos decían, es que muchos han aguantado, es que son un error. Es decir, tratar al empresario ahora mismo, es que son héroes, pues es que no hay que ser héroe, hay que ser eficiente. Es decir, cuando tu empresa tiene problemas, tienes que afrontar los problemas. El error de muchos empresarios es confundir la gestión empresarial con una actitud heroica. Y yo creo que socialmente deberíamos decirle, usted puede ser un héroe si quiere, pero yo no se lo voy a valorar. Porque ese heroísmo en el que usted está introduciendo su patrimonio personal, entrando en una situación absolutamente compleja, a lo mejor con trabajadores que se tiran que meses sin cobrar la nómina, impagando a bancos, está usted generando muchísimo más problemas por no afrontarlo. El problema de este país, y Emilio eso lo decía muy claramente, es que la ley llega tarde, pero es que además hace falta una cultura en la que las empresas hay que gestionarlas con eficiencia. Porque hay una cosa importante que a veces no caemos. Hay empresas que han superado la crisis y no van a superar la recuperación, porque llegan o maltrechas, o mal gestionadas, o con esquemas de gestión que van a estar fuera de lo que necesita la economía a partir de ahora. Hay muchísimas empresas, y eso se estudia en cualquier crisis económica, que superan a duras penas, o a veces incluso no a duras penas, sino superan muy bien una crisis y caen en las recuperaciones. Porque tienen una mala política interna de gestión, tienen una mala política de financiación, una mala política laboral, y no se acomoda a los esquemas que vienen después. Lo que pasa es que ahora se nota menos, porque claro, cuando la economía funciona bien, nadie mira la estadística de los concursos. Y entonces también hay que llamar la atención a los empresarios de que hay que gestionar en función de lo que te exige la situación económica. Bueno, la situación de las empresas va directamente ligada a la creación de empleo. Según Funcas, ya hemos recuperado en España el 39% del Producto Interior Bruto y a finales de 2016 habremos recuperado el 100%. Pero el empleo destruido no volverá a las tasas anteriores a la crisis hasta 2021 o 2022. Estamos ante una recuperación a dos velocidades. Yo esos datos los pongo en cuarentena. Bueno, ya los ha puesto Emilio, pero claro, en algo nos tenemos que basar, ¿no? Para analizar. No, te iba a decir por qué. Porque el problema de España, y es un problema muy de fondo, es que cuando destruimos empleo somos los que más destruimos y cuando creamos somos los que más creamos. Pero nunca nos hemos planteado realmente modificar la estructura laboral de este país. Si tú te pones y miras la crisis en 2004, hasta ahora se han perdido, o 2007, perdón, 3,5 millones de puestos de trabajo. Pero es que se crearon como 5 millones entre el 96 y el 2004. Es decir, creábamos más que nadie. Nuestro problema es de fondo. En el mejor momento de la economía española en los últimos 20 años, la tasa de paro estaba sobre el 8%, que es la tasa de paro preocupante en cualquier país de nuestro entorno. En Estados Unidos un 10% de paro cuesta la presidencia y cuesta todo.
porque el paro normal está entre el 4 y el 5. Es decir, lo que tenemos que analizar es qué ocurre en nuestra economía para que cuando estamos mejor que nunca tengamos lo que para los demás es lo peor. Cuando estamos en lo peor tenemos premios extraordinarios. Según Funcas también, este año se van a crear 920.000 puestos de trabajo. Son muchos, pero claro, es que también se han destruido muchos. Que creamos muy rápido. ¿Qué es antes, en teoría económica pura? ¿Crecimiento económico o creación de empleo? ¿O es un bucle? Es un bucle, es un bucle. De todos modos, en relación a lo que estamos hablando hasta ahora, mientras la tasa impositiva que tenemos en este país no se reduzca y no sigan, entre comillas, atracando al ciudadano para llevárselo a las arcas públicas, los datos de crecimiento son muy difíciles. O sea, si analizamos los países que crecen y que crean PIB, son países que no tienen una presión fiscal como las que tenemos nosotros en este país. En este país, la presión fiscal que tenemos impide que se pueda consumir, que se pueda invertir, que se pueda hacer algo. Hoy en día, cuando un empresario se plantea hacer cualquier actividad, lo primero que hace es ver legislativamente y administrativamente si eso es posible. Y los plazos que se marcan son disparates. Ayer, sin irte más lejos, estuvimos negociando un contrato de alquiler donde el mayor clausulado es si le van a dejar o no le van a dejar realizar la actividad que quiere realizar en ese solar, porque es una actividad específica administrativamente. Y todo el contrato va girando en eso, en una traba administrativa. Eso no podemos crear empresas, no podemos crear empleo, no se puede mover la economía cuando nuestro problema es siempre la administración. La administración, y es una palabra dura la que voy a decir, pero es que así lo siento, es el enemigo número uno del empresario, en todos los sentidos. Eso lo repetís continuamente los empresarios, ¿no? Del tema administrativo, burocrático, todas las trabas, ¿no? En el proceso de creación de empresas o de pedir permisos para cosas, ¿no? Además, añadirle algo que todos conocemos, es decir, no es ya que haya trabas. El problema de la economía española es que está ultra regulada, absolutamente burocratizada, pero es que encima multiplicada por infinito, porque los mismos requisitos que pueden tener en Andalucía para una actividad varían mínimamente en Extremadura, o en Murcia, o en Castilla-La Mancha, pero es que a veces varía por provincia, o varía por municipio. Entonces es muy difícil, tiene unos costes muy grandes transaccionalmente hacer eso. Porque yo estoy con Emilio, el problema no es solo, o sea, no es la presión fiscal, sino es cómo se reparte esa presión fiscal. En España estamos en un punto ahora mismo muy preocupante. Yo ahora estoy viendo estos días para un trabajo el tema de la última EPA. Ahora mismo en España hay más gente que cobra una nómina pública que privada. Es decir, si tú sumas pensionistas, funcionarios, parados con prestación, hay 100.000 personas más que trabajadores del sector privado. Y si te pones a pensar la cantidad de empresas privadas que de una forma u otra dependen de lo público, pues yo no sé quién paga en este país. Es decir, ese equilibrio es imposible en 5, 10, 15 años no lo vemos. Pues interesante el dato. Han salido publicados declaraciones o supuestas declaraciones del presidente de la COE, Luis Ariballos, antes de empezar, decía tranquilidad porque en realidad lo que hemos leído es que se apuesta por el despido libre, que se habla de tecnificar el despido, que yo lo veía como un eufemismo precisamente de eso, de despido libre, pero parece que en la Asamblea no dijo Rosell nada de eso, que de despido libre nada. Para nada, o sea, lo que se pide, vamos, que me he traído pero que aparte me he traído el discurso, ¿no? Lo que se dice es que sigamos adaptando, ¿no? Vamos, que leo textualmente, la realidad tiene que estar de acuerdo con la legalidad y tenemos muchas cosas legales que todavía no están lejos de la realidad. Tenemos que seguir adaptando esa reforma laboral a la realidad de la empresa. Vuelvo a lo que decía Luis, es decir, tenemos un problema de fondo, es decir, recientemente salían los datos de contratación, de contratos temporales, etcétera, etcétera. Tenemos que ver qué es lo que pasa aquí, ¿no? Porque tenemos unos datos absolutamente insostenibles. Entonces, tenemos que adaptar la legalidad a la realidad de las empresas, básicamente. Y además decía él textualmente, oye, esto no lo hacemos de hoy para mañana. Hemos hecho creo que la 36ª reforma de la reforma laboral, pues habrá que hacer más, o sea, habrá que ir poco a poco, pero tenemos que ir adaptándolo. El despido libre como tal, oye, pues si, digamos, no técnicamente, pero que existe, es decir, si tú quieres despedir a alguien, lo puedes despedir. Ahora, tenemos que facilitar como una empresa, como decía Emilio, mañana, oye, ¿qué se plantea contratar? Bueno, es que, joder, es que te lo piensas, ¿no? Es decir, vamos a poner las cosas muy sencillas para que sea fácil contratar y para cuando las cosas vengan mal no se produzca lo que se ha producido anteriormente, sino que podamos tener flexibilidad, podamos adaptar horarios, podamos adaptar
flexibilidad del mercado laboral. Sí es verdad que ha dicho que la reforma laboral de 2012, o sea, de hace 3 años, que no llega, que ya no es suficiente y que por culpa de esa reforma laboral se han destruido 250.000 empresas en España. Bueno, ese es otro dato poner en cuarentena. Claro. Es que aquí el problema de este país es que sacamos los datos de la chistera. Nadie es capaz de saber qué hubiera ocurrido si no hacemos una ley. Eso son futuribles. Claro. Entonces, la ciencia ficción vamos a dejarla de lado. O sea, yo entiendo que las empresas quieran una regulación que sea simple, sencilla, rápida y eficiente. Los trabajadores también. Es decir, si los trabajadores, si yo creo que ningún trabajador sensato le importaría el despido libre a la americana cuando tiene una tasa de desempleo del 6% y te despide y dice, pues nada, Dios me vuelva. Ahí está uno de los kits de la cuestión. Claro. El problema de con una tasa del 33% de paro, que te despidan libremente, claro. pues... Pero no ya solo por eso, sino porque en muchas ocasiones también es cierto, es decir, cuando salieron las famosas tasas judiciales, pues que le dijo al señor Gallardón que el problema de España no es que se litigie mucho, es que se incumple mucho la ley. Es decir, seamos serios. Es decir, en las empresas españolas, ¿por qué de lo que estamos hablando? Se incumple mucho la norma laboral, sí, se incumple mucho. Hay muchas empresas en las que la hora extra, por ejemplo, no es algo que se compute y se pague como corresponde por parte de los empresarios, los trabajadores. Que este es un país donde se respeta poco la ley, por 2 motivos. 1, porque tenemos poca costumbre, y 2, porque es que hay tantísimas leyes que muchas ni te enteras que existen. Es decir, es que este país el año pasado publicó entre el BOE, los 17 BOEcitos, más los de las provincias, más los no sé qué, una producción de casi 1 millón de páginas. 1 millón de páginas de normas. Pero bueno, ¿dónde vivimos? Pero para acabar, Luis, ¿los empresarios granadinos os sentís constreñidos por la legislación actual a la hora de poder despedir para, a su vez, poder reestructurar una empresa que está en problemas, etcétera, etcétera, que es lo que se pide, ¿no?, desde la COE? Instrumentos o facilidades para que una empresa en problemas pueda reestructurarse y seguir funcionando. ¿Seguís viéndoos constreñidos los empresarios granadinos? A ver, lo que creo que hemos hablado los tres, es decir, esto no es no hay una varita mágica, esto son muchas cosas, ¿no? Luis apuntaba al tema de impuestos, al tema de las administraciones, es absolutamente imposible, decía, es que no se puede cumplir, es que tú quieres cumplir el 100% de todo. Y claro, esta gente de empresarios, hablábamos de héroes y que luego lo llevan a una parte personal, porque es que para ser empresario tienes que ser un poco héroe. Es decir, porque ¿quién mete en esta situación, en estas circunstancias, su patrimonio personal, se mete esto y se pone a luchar contra esto, ¿no? Es absolutamente, es heroico, ¿no? Es muy complicado. Evidentemente, mañana cambia la ley, mañana las empresas no se ponen a contratar como locos. Es todo un poco. Ahora, sí que es verdad que lo que tenemos que conseguir es que no se produzcan, que cuando nos pongamos a destruir empleo, destruigamos la cantidad de empleo que hemos destruido y que sea más fácil, que sea más estable, cosa que querremos todos, empresarios y trabajadores. Y que cambiemos. Lo que es cierto es que nunca hemos elegido el momento. Es decir, la reforma laboral debió hacerse en los años del boom del trabajo. Cuando este país tiene un 8% de paro, tú podrías haber planteado una norma legislativa diferente, que la gente se fuera acomodando. El problema es que siempre intentamos atacar el problema cuando ya está maduro. Entonces, si tú ahora coges y empiezas a quitarle derechos laborales aquí a los trabajadores, cuando ves que las empresas están despidiendo masivamente, que hay expediente de regulación de empleo, la gente evidentemente se va a quejar. Si tú haces esas modificaciones al principio de la recuperación y la gente ve que se crea empleo, que te vas consolidando en tu empleo y empiezas a perderle el miedo, la situación social es muy diferente. Porque yo insisto que el desafío de este país no está en que lleguemos a los 20 millones de ocupados, que es un objetivo ambicioso, difícil, pero absolutamente necesario, por lo que decía antes, porque hay más gente viendo de lo público que de lo privado. El desafío no solamente es ese. El desafío es que no creemos empleo a lo bruto y luego lo perdamos a lo bruto. Lo que pasa es que hay que evolucionar a nivel cultural. También, en los países europeos y en el sistema anglosajón, la gente tiene un histórico de trabajar en 10, 15 empresas. En España, a ver qué trabajador ha estado en más de 5 o 6 empresas. O sea que la gente es muy reacia al cambiar de trabajo. Hay muy poca movilidad. Hay muy poca movilidad, ¿no? Y luego, sobre todo, hay un interés por trabajar en lo público que en el resto de países tampoco existe. O sea que todos tenemos que madurar a nivel social y hay que cambiar el chip porque como vamos mal. Entonces, esto es un poco traumático, pero... Fíjate, el dato que comentaba antes, los contratos a tiempo parcial, que aquí nos suena a tiempo parcial. O sea, si miras los países con mayores datos de contrato parcial, Holanda tiene el 50% de los ocupados en contrato parcial. Tiene un 7% de paro. El siguiente es Austria, Alemania, Reino Unido, Dinamarca.
Un ejemplo de la semana pasada. Piensa en el sistema austríaco de mochilas. Claro. Es decir, a ti te resulta indiferente irte de una empresa a otra, porque todos los derechos económicos adquiridos te los llevas tú. Tú decías antes, ¿por qué un señor que lleva 20 años en una empresa se piensa mucho irse? Porque tiene un acumulado de 20 años, que es el equivalente a lo mejor a 1 año o 2 años de indemnización de trabajo. Entonces, si me cambio ya con 50 años, un austríaco se cambia encantar la vida porque es que el derecho se lo lleva puesto. Bueno, Emilio, lo tenemos que dejar ahí, aunque ha sido interesantísimo, la verdad. Yo estas mesas económicas siempre me enfrento con cierto temor, sobre todo cuando estáis los expertos. Por otro lado, también me da tranquilidad y que ha estado bien, pero que no nos da tiempo a más. Luis Frischacón, Emilio, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con la previsión del tiempo y seguimos con el programa. Hoy martes el tiempo en Granada seguirá sin cambios respecto al lunes en lo que al cielo se refiere. Mañana soleada y tarde con nubes en las montañas interiores. Donde sí habrá cambios será en el viento, que soplará moderado en la costa, y en los termómetros, que en el interior descenderán 2 o 3 grados tanto de día como de noche. En Sierra Nevada el tiempo será bueno por la mañana. A medida que avance el día la nubosidad será variable, con ambiente agradable. Ya en el resto de España, intervalos nubosos en la mitad norte del país, con chubascos en Castilla y León y el noreste peninsular. A media mañana aparecerán nubarrones en el entorno del sistema central, sistema ibérico y Pirineo más oriental, con algún primer amago tormentoso.